Doctor Mario, con su venia, por favor. Gracias. Bien, estimados asistentes, muy buenas noches. Foro de Formación de Expertos les da la más cordial bienvenida a esta primera sesión presencial después de 3 años. Les comento que nuestra institución tiene 9 años de actividad académica y durante estos años hemos estado difundiendo no solamente actividad presencial, sino también la misma pandemia nos ha obligado pues, a migrar a una virtualidad inminente, pues, ¿no? Definitivamente la calidad de nuestras exposiciones no ha podido ser menor que precisamente a las presenciales. Sin embargo, el requerimiento nos ha exigido que este tipo de capacitaciones nuevamente sean de manera interactiva y en vivo. Es mejor que reactivarla pues, a través de una exposición de calidad, y el día de hoy precisamente nos acompaña el doctor Mario Solís Córdoba, quien va a tocar un tema muy importante, que precisamente es de interés propio nuestro, es el proceso conciliatorio, la realidad versus las expectativas, ¿no? Hemos notado que en campo precisamente hay muchas conciliaciones, que los mismos usuarios tienen una expectativa alta. Sin embargo, la realidad nos exige que tengamos que aplicar diversas alternativas que al final a veces puede llevarse a una satisfacción o a una insatisfacción por parte del usuario. Vamos a nosotros a adquirir las herramientas necesarias para poder lograr una mejor conciliación dentro del proceso. Muy bien, nosotros entonces el día de hoy tenemos la presencia, como lo he mencionado, del doctor Mario Solís Córdoba, quien es director de la Dirección de Conciliación Extrajudicial y Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Doctor, ¿me permite hacer una breve lectura de su hoja de vida, por favor? Él es abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú y egresado de la Escuela de Graduados de la misma Casa de Estudios. Ha seguido estudios de especialización en Derecho Civil en la Universidad de Salamanca, en España. Asimismo, en Gestión Pública en la Universidad de San y en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Tiene cerca de 20 años de ejercicio profesional en el sector público y privado. En el sector público también ha laborado en cargos directivos en Editora Perú S.A., Presidencia del Consejo de Ministros, Fondo de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado, Gobiernos Regionales, Consejo Nacional para las Personas con Discapacidad y Superintendencia Nacional de Migraciones. También docente en la Universidad San Martín de Porres, la UNIFE, Universidad Femenina del Sagrado Corazón, y la UPC, Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. Actualmente es miembro de la Comisión de Propiedad Intelectual del Colegio de Abogados de Lima, autor de múltiples trabajos y publicaciones en materia jurídica, así como también expositor en diversas actividades académicas. Doctores, esta sesión también está quedando grabada. Les damos bienvenida también a los que nos acompañan de manera virtual, doctor. Tenemos una cantidad de diferentes partes de nuestro país, de profesionales que nos acompañan también, y también vamos a poder compartir esta sesión con cada uno de ustedes a través de la plataforma virtual. Doctor, quedo a su disposición y adelante, por favor. Muchas gracias. Ya. Listo. Ok. Bien, primero, muchísimas gracias por la invitación. Realmente me siento muy complacido, muy agradecido por pensar en tu humilde servidor para reanudar las sesiones presenciales en los temas de capacitación. Este mundo de la virtualidad ha cambiado muchas cosas, ¿no? Y quienes hemos estado inmersos en el mundo de la conciliación y el arbitraje, durante un tiempo sabemos precisamente que muchas cosas han cambiado y que no van a volver a ser las mismas, ¿no? Hoy la virtualidad, por ejemplo, en materia arbitral, es materia común, ¿no? Y en conciliación también, ¿no? Aunque en esta última materia, la verdad, no hay nada mejor que la presencia de las partes y del conciliador al medio como un facilitador de las cosas. Sin embargo, la vida va cambiando, la pandemia nos enseñó que debíamos manejar estas situaciones como otros métodos. La capacitación también se ha dado así, ¿no? Hoy se dictan maestrías virtuales, por ejemplo, por el curso de Europa, que hace un año estuve
matricular en un curso en la Universidad Italiana, claro que uno tiene que poner el interés necesario, ¿no? Cuando no es así, en realidad uno está matriculado frente a una pantalla, ¿no? O sea, la idea es precisamente que los conocimientos que se expresan en estas sesiones virtuales también generen de la otra parte un interés, ¿no? Ganas de aprender y ganas de aprender bien. ¿Okay? Entonces, hoy día vamos a hablar de manera un tanto general sobre lo que significa la conciliación extrajudicial, cuál es la realidad un poco de la conciliación a partir de la experiencia que tenemos también como abogados litigantes, ahora en la dirección de arbitraje y métodos alternativos de solución de conflictos, porque eso es muy importante. La conciliación es uno de los 4 métodos más importantes de resolución de conflictos fuera de la vía judicial, ¿no? Nos hemos concentrado tal vez en esto que apareció hace 25 años, como un experimento, ¿no? Yo tengo la suerte de haber participado en este inicio porque hice mi CECIGLA, precisamente la Dirección Nacional de Justicia, cuando se iniciaba el tema de conciliación, con mucho escepticismo, mucho sea de paso, y con una enorme oposición por parte de los abogados, que siempre vieron la conciliación un estorbo más que una posibilidad de desarrollo profesional, ¿no? Existe hasta ahora la discusión de, bueno, aunque la se zanjada por una ley, pero técnicamente hablando, si la conciliación es un requisito o no, para que una demanda se declare inadmisible o improcedente, ¿no? Sin embargo, desde el inicio, la conciliación para muchos fue percibida como una molestia. Han pasado 20 y tantos años desde su establecimiento en el Perú y el saldo es favorable, pero no como se esperaba. Hoy día recibí una data importante de la cantidad de acuerdos conciliatorios existentes en el Perú el año pasado. Estamos hablando de 36.000 intentos conciliatorios en las centros de conciliación privada, 30.000 acuerdos llegados, o sea, 6.000 fallaron, por decirlo de alguna manera. Entonces, 30.000 acuerdos. Pero si comparamos con la cantidad de procesos civiles nada más, no estoy hablando de los penales que existen en la Corte Superior de Lima, esto estamos hablando de los 3 millones. Entonces, 3 millones al lado de 30.000, aún estamos muy lejos de que la conciliación sea un método realmente alternativo, ¿no? O sea, parece un método subsidiario, ¿no? Y eso es por varias razones que trataremos de analizar de manera no tan profunda, porque vamos a hacer un repaso. Una de las primeras cosas que uno tiene que observar cuando hablamos de conflicto, y esto lo dice la teoría incluso norteamericana, porque estos temas empiezan con el colapso del sistema judicial americano, ¿no? Mucho vemos en televisión este sistema, pero ustedes también deben darse cuenta que es enormemente garantista y por tanto sumamente lento. Incluso los procesos de extradición que acabamos de ver, por ejemplo, han durado bastante tiempo. Las apelaciones en Estados Unidos son insufribles, ¿no? Las revisiones de las condenas, por ejemplo, a muerte, pasan décadas incluso, ¿no? Y existe un famoso callejón de la muerte donde la gente espera años que confirmen o no la pena. Muy bien. Eso, porque el proceso es ahora una ciencia aparte, ¿no? Tal vez muchos son jóvenes, pero recordarán. Antes había un código de procedimientos civiles, que databa de 1911. El proceso se veía simplemente como un trámite, ¿no? Es a partir de la década de los 80, y en el Perú altamente influenciado por el trabajo del profesor Juan Monroy, en donde el proceso cambia y se convierte, o sea, la ciencia o la técnica procedimental se convierte en ciencia procesal, ¿no? Y nacen 2 conceptos básicos en este tema, que son la tutela jurisdiccional efectiva y el debido proceso, que cobran rango constitucional, incluso el reconocimiento internacional. Resulta que conlleva a que lamentablemente la justicia sea lenta, muy lenta, ¿no? No se llega a entender incluso que en algunas materias no hay necesidad de identificarlas. Muchas personas se preguntan, ¿por qué un proceso de obligación de dar suma de dinero por $1 millón demora más que uno que sea por 100.000? Las cantidades no hacen variar el giro del proceso, la naturaleza del proceso. Ambos es cobro. La obligación de dar suma de dinero no está definida de una manera distinta en el Código Civil, es la misma.
para un solo, para 1.000 millones. Solo que, bueno, incluso llegamos al defecto de la tercera instancia, que en la práctica sí se ha convertido la Corte Suprema en una tercera instancia. Vayan ustedes a mirar nada más el desalojo por ocupante precario. Promedio del proceso, 6 años. 6 años nada más. No quiero hablar ni siquiera de los asuntos de familia o de alimentos, en donde el admisorio nada más puede durar 1 año, el admisorio. Y más aún en tiempos de pandemia. No se quería entender muchas cosas. Por ejemplo, la existencia misma del admisorio es cuestionada. ¿Por qué? Porque cuando yo presento una demanda, el juez tiene que meter, dice el profesor Ariano, el juez Ariano, me conoce del tema, meter sus narices y decir si está bien o está mal mi demanda. Es un control estatal de la demanda. Lo que debería suceder, como sucedía en el Código de Procedimientos Civiles, es que la otra parte, cuando se notifica, diga, este defecto tiene la demanda. En tal parte, ¿por qué el juez tiene que calificarlo? En eso, los procesos civiles demoran muchísimo. De 5 a 6 meses. Y en algunos casos mucho más tiempo. Los procesos de tenencia, por ejemplo, en realidad, por lo de familia, demoran una barbaridad. Esa realidad no solamente es nuestra, solamente que nosotros en alguna instancia la hemos exagerado, ¿no? Porque en otros países, por ejemplo en Chile, hay procesos de desalojo mucho más cortos. Pero padecemos de ese mal que en algún momento, en los años 70, padeció el sistema jurídico norteamericano. Y entonces, no solamente los abogados, sino también investigadores sociales y profesores universitarios investigan qué pasa con esto, por qué sucede esto. Y lo primero que debemos entender es algo que a veces nos cuesta aceptar. El conflicto es natural en el ser humano. Una sociedad que no tenga conflictos, más bien es preocupante, ¿no? Imagínense, había una película de Truman Show, una película norteamericana, donde un tipo vivía en un programa de televisión dentro de un esfero. Alrededor de él, toda la sociedad era perfecta. Los vecinos los saludaban sonrientes, ¿no? Y mientras sonreían, sacaban una propaganda de pasta dental. Su esposa misma, que era una falsa esposa, le servía el desayuno y le enseñaba la marca de cereal que comía. O sea, no había ninguna situación de conflicto. Bueno, eso es una sociedad mentirosa, anómala, ¿no? Sin embargo, ¿cuál es el problema? Cuando el conflicto se convierte en generalidad. Entonces ahí los estamentos sociales se destruyen. Las valoraciones sociales se vienen abajo, ¿no? Primero tenemos que aceptar entonces que el conflicto es algo esperable en la sociedad, ¿no? No podemos decirlo, es como pensar en una sociedad donde nunca existe el asesinato ni el robo. Eso siempre va a suceder. Lo que pasa es que no tiene que ser la generalidad. No debe ser la generalidad. El origen incluso bíblico de nuestra esencia nace de un asesinato. Si el mundo se explica, el origen del mundo se explica a partir de un asesinato, ¿cómo puedo pretender que nunca más existan asesinatos ni asesinatos? Claro que va a suceder. La idea es que estas situaciones no sean la generalidad y se prolonguen en el tiempo. Entonces, primer punto, el conflicto es una situación esperable y es la confrontación o lucha de intereses subjetivos que afecta o amenaza a una persona o un grupo. Primero partamos, el conflicto, y esto los consideradores lo saben, ¿no? Cuando se acercan dos partes, la situación conflictiva se huele, se siente, ¿no? No hay necesidad que nos exhiban documentos, porque además la conciliación no necesita tanto formalismo, ¿no? Hay personas que presentan solicitud de conciliación que parece demanda del procurador, ¿no? 90 páginas, 60 juegos, ¿no? Yo digo, a veces pues, serán algunos colegas que cobran al peso, ¿no? Y creen que eso no. Ahí en la conciliación lo que busca es ser dinámica, amigable, ¿no? Cuando uno recibe, por ejemplo, y eso se trabajó en Indecopi hace unos años, recibían a veces notificaciones de cobranza por tarjetas de crédito. Y la ponían en la misma forma de una cédula de notificación. Decía, expediente, tal, ¿no? O sea, estaban jugando a hacer una comunicación paralela a un proceso judicial. Y eso no puede ser, Indecopi prohibió eso. Incluso si leía alguna de ustedes, yo les recomiendo que denuncien y luego les van a pagar a ustedes, ¿no? La empresa va a llegar a un arreglo con ustedes, les van a pagar una sola dinero y los costos incluso, ¿no? Por si acaso. Entonces,
Primero, definamos el conflicto de situación esperable, es una situación humana, pero que en determinado momento sí amenaza a un grupo o a un grupo social o a determinados individuos. ¿Por qué? Porque esto se convierte en la idea de uno gana, otro pierde. Uno gana, otro pierde. Cuando lo ideal dentro del grupo social es que, como decía un conocido animador de televisión peruano, todos ganen, de alguna u otra manera, o pierdan menos de lo que esperaban, ¿no? Hay una teoría de la negociación sobre esto, matemática, una película muy conocida, La mente brillante, no recuerdo, John Nash, ¿no? que expuso y ganó el premio Nobel con esta idea, ¿no? La vieja concepción económica de Adam Smith era que si todos quieren un bien, ¿no?, algunos lo van a obtener y otros no, y esos cuando llorarán, ¿no? Pero la idea de él es que no solamente exista ese bien, sino otros bienes que también todos pueden alcanzar, otras soluciones, ¿no?, otras alternativas. Y eso es lo que debe presentar el proceso conciliatorio. Entonces, primero, entender que el conflicto es natural, no traumarse con el conflicto, ¿no? O sea, si yo pienso que, ay, Dios mío, pienso en una sociedad puritana, cuaquera, eso no va a existir, ¿no? Eso solamente existe en un determinado grupo social separado. Y segundo, tengo que entender a nivel subjetivo cómo se da el conflicto. Se puede dar a nivel intrapersonal, por ejemplo, al interior de la persona, porque hay personas que llegan a considerar patologías, ¿no? Hay personas ansiosas, ¿no? Hay personas que están acostumbradas a imponerse, hay personas violentas, por otro lado hay personas que se subyugan muy fácilmente, que no tienen autoestima. Primero, definir ese proceso. Hay un conflicto interno, luego hay otro tipo de conflicto interpersonal, cuando el conflicto se da entre dos o más personas. Claro, dos personas, por determinada razón, por ejemplo, por lo más común en materia civil, por una deuda, no se ponen de acuerdo en algo. O intragrupal, cuando el conflicto se produce dentro del grupo o organización, lo que redundará positivo o negativamente en la productividad. Hay asociaciones civiles que se paran peleando, ¿no? Estas asociaciones de vivienda, por ejemplo, son típicos problemas de conflicto intergrupal. El intergrupal es cuando se enfrentan grupos, ¿no?, a grupos de interés, que también se pueden canalizar mediante procedimientos alternativos de solución, pero son mucho más complejos, porque al final siempre aparece alguien que no se pone de acuerdo. Otro tema a analizar es que el conflicto tiene que ver con la cultura. Si uno dice, por ejemplo, se va a una sociedad nórdica, ¿no?, va a ver que las situaciones conflictivas son menos densas, como dicen ahora, menos intensas. Pero uno viene acá, ¿no?, y a veces, en determinados lugares, les encanta la pelea, ¿no? Y no me decís que no. Una frase célebre, ¿no? Empapélalo. La primera frase que escuché cuando estudié Derecho. Oye, ¿no quiere paz? Empapélalo. ¿Qué hago? Demándalo civilmente y denúncialo penalmente. ¿Pero por qué no va a denunciar? Por estafa, mete nomás estafa, estelionato. ¿Pero por qué sirve? Porque el delito de estafa o estelionato tiene una configuración, ¿no? Hay que tramar antes, ¿no? Tramar antes, digamos, para aprovecharse de una persona. En cambio, el que incumple algo porque no tiene recursos, bueno, eso no es necesariamente un estafador, ¿no? Pero no hay que empapelar. Agárralo por proceso civil, agárralo por penal y métele una denuncia por Indecopy también, si es una empresa, ¿no? Por todos lados lo agarras. Bueno, a veces puede funcionar, eso sí yo no lo niego, que soy abogado litigante también, en esencia, mi padre lo fue durante 40 años, así que aprendí también que le era meter golpe con todo, ¿no? Bajo con todo, sin nada. Sin embargo, luego me di cuenta de algo. Uno puede ser un excelente asesor de conflictos y ganar también sus honorarios como abogado por eso. Porque muchas de las cosas que el abogado piensa es, pues, o sea, la conciliación y ahí no hay más. En cambio, con una demandita tengo primera, segunda, tercera, casación y hasta me voy al TC. Y si no gano, me voy a la Corte Interamericana. Y ahí la hago, ¿no? Claro. Los procesos laborales colectivos. Los abogados que están metidos en eso, ay Dios mío, lo que van a cobrar, ¿no? Hace poco me costó ver externamente
conocer a la abogada que está viendo un proceso de trabajadores de una empresa pesquera estatal, han llegado hasta la Corte Interamericana. Se tiene que pagar por beneficios 222 millones de soles. La señora tomó contrato por humildemente el 8%. Ya hay que se va a preocupar. Se va a comprar su castillo de Disney. ¿No? Claro, es así. Pero la política, la cultura, tiene mucho que ver. Y hay zonas particularmente muy conflictivas por otras situaciones. Hemos vivido hace poco una situación muy conflictiva. Es diferente, por ejemplo, tratar de conciliar aquí en Huancayo que tratar de hacer en Piura. No porque la gente sea mala o buena, sino que son diferentes. Hay personas que están más concentradas o que los problemas los internalizan más y les molestan, ¿no? Hasta se vuelven psicopatológicas, ¿no? Les da dolor de cabeza, les da ansiedad, ¿no? Pero en cambio otras personas no. Dicen, bueno, una rueda más activa, dicen, no pasa nada, ¿no? Y eso tiene que ver mucho con la cultura. La cultura es la expresión más clara de cómo vemos el mundo que nos rodea, y la visión es influenciada por experiencias o vivencias acumuladas en nuestra vida. La cultura del entorno social también, que es muy conflictiva en algunos casos, ¿no? La educación tiene mucho que ver en determinados casos, porque por ejemplo en conciliación de familia, los odios son iguales, así sean cultos o incultos, ricos o pobres, ¿no? Creo que es la parte más primitiva del ser humano. Ahí no importa mucho en algunas ocasiones, ¿no? En otras, hay gente con cierto grado de cultura de razonamiento, con cierto criterio, evita el conflicto, ¿no? Pero el nivel, no el nivel, la cultura en sí, que nos rodea, que además tiene que ver con nuestra visión del mundo. ¿Cómo vemos el mundo? Eso es cultura. Bien, causas del conflicto. Este es otro tema que también es importante. Primero, el prejuicio. El prejuicio es una causa del conflicto permanente. A ver, el prejuicio no es malo, es bueno. Porque uno llega al conocimiento, que es el juicio, el conocimiento juicioso, a veces por un prejuicio. Dice, si yo voy caminando por esta calle oscura, son las 2 de la mañana, y son 2 cuadras en un callejón, ¿entraré o no entraré? ¿No? Ahí funciona el prejuicio, la experiencia pasada, lo que me dijeron, lo que escuché, lo que vi en televisión. Ahora me voy a estar viendo cómo cogotearon a un hombre acá en Villa Salvador en una calle oscura a las 5 de la mañana en Lima. Claro, o sea, el prejuicio nos hace evitar a veces daños. Pero cuando el prejuicio se convierte en una constante, no, es negro. No, tiene cara de malo, es un prejuicio racial, ¿no? Es veo que tiene cara de muerto. Y eso se convierte en lo que manda nuestro juicio. Inclusive vemos cosas que nos deben aclarar ese prejuicio y seguimos insistiendo en eso, ya, ese es un problema permanente. Y con prejuicios llega la gente, porque son ideas preconcebidas, que además están a veces muy internalizadas en la mente de las personas por la educación que han recibido, en su casa, en su entorno familiar, en su entorno social. Otro, la mala comunicación. Y aquí sí es una cosa muy evidente. Uno tiene que aprender a decir lo mismo de diversas formas. Uno no puede pretender con un lenguaje aristócrata, ¿no? Con los amigos albañiles que están construyendo su casa. Ni al revés, llegar con un lenguaje así, veo de barrio, como dicen, ¿no? En una reunión, pues, de erudito, ¿no? Se puede decir lo mismo, pero de diversas maneras. Y eso es algo que nos cuesta muchas veces, ¿no? Y hay un filósofo francés que se llama Lévinas, que habla un tema de la alteridad. ¿Cómo me reconozco en el otro? ¿Cómo me reconozco en la mirada del otro? ¿Cómo me está mirando esta persona? Porque yo estoy hablando y veo que se muerde la lengua. Entonces yo debo medir mis impresiones, ¿no? Es muy importante reconocer que muchos conflictos son problemas de comunicación entre las personas. Entienden cosas distintas, ¿no? Expresiones distintas, posiciones distintas. Yo aprendí una vez en conciliación en donde un señor le decía a otro, pero tú me quieres meter preso porque te debo plata, eres un miserable, ¿no? Y en eso yo, abogado de la otra parte, un ratito, pero
permiso, ¿no? Por si acaso no hay prisión por deudas. Sino que en una discusión previa, ellos habían hablado así un lenguaje coloquial, ¿no? Entonces, la mala comunicación, porque en estos aspectos, cuando uno amenaza así, pues debe tener a alguien que le diga qué está pasando. Llevó a uno a pegar un escudo. Yo no consigo con este maldito que me quería llevar preso. Cuando no era así. Y luego fueron bajando las tensiones y llegaron a un acuerdo del pago, ni siquiera el monte, la forma del pago. Peor todavía. Mala comunicación. La falta de habilidad de escuchar, de expresar nuestros deseos y de transmitir nuestros reclamos. Hay que saber, una frase muy vieja, ¿no? Hay que saber escuchar, hay que saber escuchar. A veces incluso es bueno escuchar para saber cómo voy a atacar, ¿no? El primer round de box, estudio nomás, con la justa sacan la manito, ¿no? Manito y mariposa, tocan. Pero si yo conozco cómo el otro se expresa, lo que quiere decir, puedo sacar hasta su manera de ser, sus frustraciones, ahí yo avanzo, ¿no? Hay que saber escuchar para que no haya mala comunicación. Incluso, mucho cuidado con los gestos, el lenguaje verbal, eso dice mucho. A veces alguien, por mirar la espalda, dice, este señor no. A veces, pues, como yo, que tengo la mano en el bolsillo acá, la tengo porque tengo frío, pero pues este señor, ¿no? Era justo, no se expresa. Pero bueno, eso es muy importante. Tercer caso de conflicto, los valores de intereses diferentes. Esto ya es un estamento un poco más difícil. ¿Cómo enfrentar pues, a dos posiciones políticas distintas? ¿No? Yo me acuerdo que hasta había en TikToks, ¿no? Que una persona decía, mira, ¿por qué vas a votar por Keiko Fujimori? Porque pide, cállate, te doy tu tapa, ¿no? O sea, eran cosas que no se podían hablar, ¿no? O cuando dos tipos de religión distintas se enfrentan, ¿no? Una discusión entre un católico y un protestante que le dice que ama ídolos, ¿no? Tú ahí eres un blasfemo, eres un amante de estatuas, ¿no? Ya hay puntos en que no pueden llegar a un entendimiento, pero ya valores muy fuertes, ¿no? La habilidad de buen considerar es que, pese a estas diferencias, se tienda un puente, un hilo conductor en la comunicación. Muy bien. Y ahora vamos a las formas, y estudiaremos a verlo también, sino un pequeño repaso. Las formas de resolver un conflicto. La primera de ellas es la autotutela, o sea, el uso de mi voluntad y de mi fuerza para resolver un problema. A veces me preguntan, ¿esto es verdad? Sí, es verdad. ¿Es verdad en el Perú que se puede hacer justicia por propia mano? Sí. En básicamente tres supuestos. El primero es la legítima defensa. Y la legítima defensa juega en el campo penal y en el campo civil. En el campo penal para evitar la antijuricidad del tipo penal. En el campo civil funciona para evitar la antijuricidad del daño en responsabilidad civil. En ambos casos funciona igual, ¿no? O sea, viene un tipo, me amenaza, me va a dar con una pistola y yo saco la pistola y me embarazo, ¿no? Antes había una exigencia de proporcionalidad, pero eso era ridículo, pues, porque a ver, usted, doctora, por ejemplo, ¿usted sabe manejar chaveta? No, no es cierto. No sabe manejar verduguillo, no raspa el piso, no se mete el gilet en la lengua, ¿no es verdad? Ya, muy bien. Si usted viene un señor con esas habilidades y usted tiene una pistola, ¿qué va a hacer? En ese momento va a tratar de ver en YouTube, ¿no? Un tutorial para manejar chaveta, no. Tiene que reaccionar así, ¿no? Por eso ya no se habla de proporcionalidad, sino de razonabilidad de un empleado en el momento preciso, ¿no? Hace poco ha habido un caso, ¿no? De un señor que en un chifa mató a una persona, ¿no? Y ahí se dan los elementos, hoy en la doctrina actual reconocen como eximente de responsabilidad, porque ahí hay un estado en peligro no solamente de su bien jurídico protegido de su propia vida, sino también de su familia, de sus hijos, y eso es peor todavía, es mucho más grave. Eso impulsa al sujeto a realizar este tipo de actos, ¿no? Claro, la madre del muerto siempre va a decir que no, porque bueno, eso obviamente es familiar. Y eso está bien que sea así, ¿no? Porque ahora también, si tú hablas a toda tu familia, ya estás con la preventiva dentro de 36 meses, ¿no? Pero ¿qué puede decir mi padre? No importa, tú debiste saber eso, ¿no? Hay que tener mucho cuidado. Bien, la otra forma de autotutela es lo que se denomina la defensa posesoria. Eso yo, para los abogados civilistas, siempre les digo, analicen el artículo 920 del Código Civil.
está permitido usar el palo y la fuerza para recuperar un bien, ¿no? Dice el código, pues está hecha la trampa ahí. Yo puedo recuperar la posesión de un bien hasta 15 días después, desde que me enteré, ¿no? O sea, se supone que yo hoy día me entero, imagínense acá con el doctor, viene un grupo de vándalos, lo sacan de su local. Se acaba de enterar hoy día. Tiene 15 días para él venir con otros vándalos y recuperar. Pero puede hacer caso, porque echa la ley, ustedes saben, ¿no? Que yo después de 2 años regreso al Perú y digo que recién me he enterado, ¿no? Y también, si necesidad de desalojo, procedo con el uso de la fuerza. Y dice el 920 que todavía tienen que apoyar a la policía y el Serenado. Lo están utilizando algunas empresas, ¿no? Algunas empresas inmobiliarias, autotuteles. Yo mismo hago, digamos, la defensa del derecho. Luego viene la heterocomposición. Es la solución al conflicto a través de la intervención de un tercero imparcial con poder de autoridad suficiente para imponer su decisión. Dicho tercero puede ser el juez en el proceso judicial o el árbitro en la electoral. Aquí yo someto, digamos, mis intereses a lo que decide un tercero, ¿no? En este caso es el juez, o la justicia estatal, o la justicia privada. Pero mucho ojo, mis intereses no están en negociación con otra parte, sino yo pongo mis cartas, como se dice, sobre la mesa, para un lado, para el otro. Y es un tercero el que decide. Pero las partes se someten a la decisión de un tercero. Claro, ese tercero tiene que actuar dentro de un marco legal y constitucional. Ahora, fíjense acá que el árbitro no es un método alternativo de solución de conflicto. Perdón, es un método alternativo de solución de conflicto. El que no es el juez. ¿No es cierto? O sea, los mecanismos alternativos de solución de conflictos pueden ser heterocompositivos, en el caso del arbitraje, o pueden ser autocompositivos, que es lo que a lo que finalmente vamos a llegar. Cuando la solución del conflicto se pone en manos de los protagonistas. O sea, el que tiene conflicto con otra persona, vamos a sentarnos. Vamos a ver cómo solucionarlo. De manera similar a la heterocomposición, participa un tercero. Sin embargo, el tercero no puede ni debe imponer su decisión o fórmula de solución. Esto es lo primero que se aprende en conciliación. Mucha gente que va en conciliación cree que el conciliador es un juez. Van con esa idea y decían, pero ¿qué ella decía? No, no es así. No están prohibidos los conciliadores. Es más, el conciliador es hoy en el Perú es una especie de negociador y facilitador. Pese a que la negociación tiene, digamos, otra descripción teórica, ¿no? Primer trabajo conciliador, acercar a las partes. Porque si no acerco a las partes, no hay nada que hablar, ¿no? Y luego que acerco a las partes, proponer formas conciliatorias amigables y entendibles, ¿no? Hay conciliadores que le dan el abogado y comienzan a hablar hasta en latín, ¿no? Entonces la parte dice, ¿qué es esto? ¿No? Entonces, acá vamos a aplicar al mayores al minus y luego pata sucia banda. ¿Qué dirá el otro? ¿No? ¿Qué es esto? Y también dice, no firmo nada, me voy, ¿no? Entonces uno tiene que dar, como dicen, el mensaje mascarito a las partes. No, lo que tú vas a hacer es pagar. Entonces, vas a poner tal día en la merced conductiva, no, pues en el alquiler, ¿no? Merced conductiva. Entonces uno tiene que, y eso se agarra pues con el tiempo de la práctica, ¿no? Pero sí he visto algunos que le dan el abogado y parece que se van a poner una toga y van a dar un discurso. No, no es así. La idea es que sea alternativo a la solemnidad del Poder Judicial. Porque el Poder Judicial tiene que ser solemne. Así es su forma, así son sus giros lingüísticos, ¿no? Muy bien, entonces, dentro de la autocomposición, ¿cuáles son los mecanismos más conocidos? Tenemos, en primer lugar, la negociación. Y aquí viene un tema muy interesante. La negociación no es, en realidad, no significa necesariamente la intervención de un tercero. Es una forma de resolver un conflicto porque las partes intentan llegar a una decisión conjunta de interés mutuo y situaciones conflictivas. No necesariamente implica la participación de un tercero, más bien serán los interesados o sus representantes quienes buscarán un acuerdo necesario para. En la negociación, aunque en todos estos tipos hay una delgada línea entre la diferencia, pero la cosa es que se acerquen las partes con sus pretensiones y lleguen a un acuerdo.
Pero siempre va a tener que haber un facilitador. Y normalmente son los abogados, ¿no? Cuando dos empresas grandes van a negociar, pues se van a acercar y van con abogados asesores. Si ustedes ven en la página web de los grandes estudios de abogados, siempre dicen consejero, ¿no? No dicen socio, no dicen el socio principal, asociado, junior, senior, ¿no? ¿Cuál es el consejero? Estos son precisamente aquellas personas que asesoran en nombre del estudio de una empresa para una negociación, ¿no? Y es una excelente, digamos, vía de trabajo para un abogado, ser negociador, ¿no? Acercar a la par. No se proponen fórmulas, ¿no? Simplemente se buscan lazos y mejor que con otro abogado, ¿no? Aunque dicen entre gitanos se van a leer la mano, pero bueno. La cosa es que al final todo se debe transformar en acuerdos con relevancia jurídica, ¿no? Si no, ¿de qué estamos hablando? La mediación. Este es un proceso más complejo. Acá sí participa un tercero, ¿ya? El mediador es una persona neutral y debe abstenerse de hacer juicios o tomar decisiones en reemplazo de una de las partes. Y carece de facultad alguna para hacer propuestas. Aquí se diferencia el trabajo del conciliador. El mediador no hace propuestas. Y acá, una palabra que usan los sociólogos mucho, facilitador, ¿no? Las ONG trabajan como facilitadores. Facilitador es el que desarrolla un proyecto, lo convierte amigable y logra los éxitos finalmente. Lo mismo acá, el mediador. Únicamente es un facilitador cuya función es ayudar a llegar a un acuerdo consensuado. Este es como un imán, ¿no? Que acerca a las partes y aminora las tensiones existentes. A diferencia del trabajo conciliador, no propone fórmulas conciliatorias. Su actividad se centra además en mejorar la comunicación. Esto es muy importante, es prácticamente un trabajo menos psicológico, ¿no? Porque mejora la comunicación entre los interlocutores, haciendo uso inclusive de la persuasión. La palabra persuasión no es mala. Persuade. Enamora, mejor dicho, a las partes para que se acerquen, ¿no? Entre comillas, ¿no? Que no está enamorando a todo el mundo, ¿no? Se en relación al conflicto de intereses. Aquí en el Perú no se practica mucho la mediación, no está reconocida, pero ahora sí, en el ámbito penal. Va a existir un mediador para la aplicación del Código de los Niños, Código Penal de los Niños y Adolescentes. Esto con el fin de evitar que estos menores vayan rápidamente a centros de reclusión, ¿no? Acá lo que va a hacer el mediador es bajarle un poco bajarle la atención, mejor dicho, la electricidad fiscal, ¿no? Para, bueno, y sin proponer fórmulas, acercarlos. Eso está por regularse y probablemente para el mes de octubre, noviembre, ya el Ministerio de Justicia incluso va a abrir un proceso de convocatoria a abogados en esta materia. Muy bien remunerado, pues ha abierto uno de 600 personas en defensa pública y debería otro para mediador. Este es un proyecto incluso, creo que financiado por la cooperación internacional. Y llegamos a nuestro tema, la conciliación. Aquí radica, o es importante la participación de un conciliador, las partes y sus representantes, que tienen como objetivo el de evitar el proceso judicial o concluirlo por acuerdo libre de aquello. En primer lugar, en esta definición, que es muy común, hay algo que no es tan cierto. No hay que pensar en la conciliación como un paso previo para el proceso judicial. Ahí radica el defecto. Si pensamos más bien en la conciliación como el paso, o mejor dicho, la etapa más importante para evitar o poner término al conflicto, ahí cambiarían muchas cosas. Pero si pensamos que va a ser el anexo 1F de nuestra demanda, ahí perdemos, ¿no? Porque al final se convierte en un mero trámite. Entonces, el objetivo de la conciliación es llegar a un acuerdo. Es ponerle fin al conflicto. Ahora, no se pone fin al conflicto totalmente, porque los acuerdos conciliatorios en un alto porcentaje no se respetan. También hay que ser sinceros en eso. Pero al menos el acuerdo se ha llegado, luego evitando el enorme camino del proceso judicial que al final va a crear una sentencia que es la que define la certeza del derecho de la persona. Correcto. En esencia es una negociación, pero con la intervención del tercero que ayuda en el proceso de comunicación, que además propone fórmulas conciliatorias. Eso es lo más importante. Propone, y deben ser varias, ¿no? Una no solo, deben ser varias, con el fin de lograr que las partes accedan a alguno.
Entonces, la conciliación no solamente es un ámbito o una etapa extrajudicial, sino también en el mismo proceso. Aunque los jueces, la verdad, tienen un enorme desánimo. En los procesos laborales dicen, apaga la cámara. Si no tienen algo que ver, no, ya listo, prende otra vez. No, pues, así no hay conciliación. Así que hay que narrar, o sea, de qué se trata el problema, qué le parece a usted, ¿no? ¿Usted por qué no le paga su limpieza? Yo, no, porque acá, bueno, pero podría ser de alguna manera, ¿no? Cuando salió el Código Procesal del Trabajo, en el año 2012, yo llevaba una cartera en una entidad pública. Y yo presentaba, y la demanda se presentaba el día 1, y el día 10 ya tenía audiencia. El día 10. Hoy presento el día 1 y tengo audiencia el 10, pero en 10 años. ¿No? ¿Han visto los secretarios cuando dicen, no? El juez dice, a ver, para ver mi agenda, da un miedo, un terror. Dicen, ¿qué año será, no? ¿Qué año luz será, no? Entonces, ya casi. Ya, por ejemplo, si hoy le mando, la audiencia será 2024 fijo. ¿No? 2024 fijo. Hoy, la cosa es así. Cuando nació el Código Procesal era increíble, ¿no? Increíble, era lindo, era la justicia más hermosa del mundo. Pero comenzaron a cargarse. Comenzaron a complicarse también, se crearon formalismos excesivos y a eso llegamos. Entonces, la conciliación, yo sí puedo decir, ¿no? Que como observador, también los estudios así me indican, que la conciliación a nivel judicial sí fracasa, ¿no? Los jueces no tienen voluntad, creo que las partes tampoco, porque no hay una cultura de conciliar en un proceso. Si ya llegamos al ring, ¿para qué nos vamos a abrazar? ¿No? Eso es antes, ¿no? Pero bueno, ¿no? Es como decir, hay alguien que se ponga esto, cae para siempre, ¿no? Ahí siempre debería alguien levantar la mano, al menos para molestar, ¿no? Pero acá no. Acá la conciliación es casi nula. Y la extrajudicial, como le dije, y lo dije en Tacna hace 2 semanas, el kit del asunto es no verlo como un requisito de la ley. Se lo dije a la promoción de egresado de la Escuela de Conciliación. El tema no debe ser visto así. Ellos también están muy enamorados, ¿no? Dicen, ser conciliador es una experiencia de vida, sí, está bien. Pero el tema es no solamente cómo lo veas tú, sino cómo lo ven los demás, ¿no? Si los abogados seguimos con esta idea, no creo que sea lo saludable. Muy bien, en este punto voy a materializar un poco cómo la conciliación se regula o se maneja a nivel nacional. El Ministerio de Justicia tiene pues como toda una escala burocrática, ¿no? El Ministerio, el Viceministerio, la Dirección General de Defensa Pública y la Dirección de Conciliación Extrajudicial. Aquí sí debo reconocer, creo que una dificultad, que la conciliación extrajudicial, el mismo la maneja como parte de la defensa pública, es decir, los defensores de oficio. No, pero son dos cosas distintas. Esto alguna vez deberá ser algo, si le queremos dar el poder y la fuerza necesaria, tiene que ser una entidad independiente. Porque si sigue al lado de la defensa pública, esto no va a funcionar. La defensa pública tiene sus propias preocupaciones y enormes preocupaciones, ¿no? Además, cuando yo tengo un abogado de oficio, tengo un abogado de mi parte, ¿no? El que está preso es un abogado de oficio, acá está, tiene que defenderse. Y yo he visto cómo algunos defensores de oficio se sacan ganchos, ¿no? Sobre todo en la defensa penal. Pero cuando yo pongo un conciliador, no, el conciliador está prohibido de pegarse una parte, sino de una neutralidad, ¿no es verdad? Entonces va por un camino distinto. Ojalá algún día, yo no estaré presente, pero este tema debe manejarse de forma independiente, ¿no? Tal vez han sido entendido como servicio de justicia, pero no es así. La base de la conciliación, hoy tenemos 3 normas importantes, la 26872, el Decreto Supremo 014, que establece el reglamento, ¿no? Que tiene una serie de defectos, entonces no debemos reconocerlo. Porque tal vez una de las cosas, y esto es un defecto estatal, ¿no? Cuando las normas se hacen de gabinete, es decir, en el escritorio de alguien, ¿no? Sin comprobar la eficiencia o la eficacia de estas normas en la realidad. Y luego el Decreto Supremo 017, que es el texto único del reglamento y que ordena, ambas normas están ordenadas en el Decreto Supremo 017 de 2021. Que les recomiendo sea pues la norma base, ¿no? Si deben trabajar. La conciliación es una negociación.
teóricamente hablando, asistida por un tercero imparcial llamado conciliador, que ayude a las partes a encontrar una solución consensual a su conflicto. Esto siempre va a ser lo más importante del conciliador, la facultad de proponer. Ahora, antes se cuestionaba, ¿no? Pero ¿cómo, por ejemplo, un conciliador que no es abogado puede proponer una fórmula conciliatoria? Imaginemos que sea un psicólogo, ¿no? Sí lo puede hacer. Primero porque la fórmula conciliatoria no tiene que ser necesariamente legal, ¿no? Para eso está el segundo paso del abogado verificador del acuerdo, que normalmente es el mismo conciliador también, ¿no? Pero si en el derecho las cosas van en cámara lenta, ¿no? Por más que haya un abogado, se entiende que hay dos pasos, el paso conciliatorio y luego la verificación, ¿no? Entonces, si hubiese, por ejemplo, un psicólogo de conciliador que propone una fórmula conciliatoria, el abogado tiene que darle la forma, ¿no? Es como cuando una demanda viene un cliente, ¿no? Y le cuentan 1000 cosas, y uno tiene que escuchar, chisme, todo habla. Pero de ahí uno le saca el tema. O sea, usted quiere demandar que le devuelvan la casa, pero usted es propietario, está pensando acá, reivindicatoria. Ya. Pero ¿tiene usted título? No tengo. Entonces, mejor dicho, porque uno está pensando en su lenguaje jurídico, ¿no? No, pero en realidad no soy propietario, tengo un contrato de usufructo. Entonces, pero uno le escucha, ¿no? Sí. ¿Y cuándo? Ay, qué malo. Que no le pague, que sinvergüenza. Claro, uno tiene que ser empático, ¿no es cierto?, con la otra parte. Y va pensando en el argumento legal. Lo mismo pasa acá. El conciliador propone una fórmula que no tiene que ser legal y el verificador luego le da la forma, ¿no? Y el control del proceso es por las partes, eso también es cierto. Y los conciliadores no me dejarán mentir cuando es un quejado, ¿no? Que no me hizo caso, que acá, ¿no? Porque ellos tienen el control de la conciliación. Todos estos son estas bolitas. Son los principios, digamos, más fuertes y accesorios que rigen la conciliación. La equidad en el trato es muy importante, equitativo. La neutralidad objetiva que debe mostrar. Hay una vieja frase, ¿no? Que la mujer debe ser no solo debe serlo, sino parecerlo. Entonces, seamos neutrales, pero también parezcamos neutrales, ¿no? Luego tenemos a la veracidad de los hechos, pese a que este no es un proceso judicial. Se entiende que estamos hablando sobre hechos reales. Y además la conciliación no es un enfrentamiento de argumentaciones jurídicas, ¿no? Sino de posiciones reales. Y aquí se debe trabajar en base a la buena fe de los actos que guían a las partes. No es conciliación que guían a conciliación a ver si engañan o no, pues. Y además trabajar en base al principio de legalidad. Los acuerdos no deben ir en contra de la norma, ¿no? Ni lo más común, ¿no? Las materias no conciliables. Y esa es una cuestión permanente en donde muchos centros son sancionados. Hace poco, un centro de conciliación realizó un intento conciliatorio o pretendió con una municipalidad para que al particular le adjudicaran la propiedad de un bien, ¿no? Otros, la municipalidad le piden otorgar constancia y posesión mediante el acuerdo conciliatorio. Eso es un acto administrativo, no puede ser, ¿no? Una modelo de televisión, o a veces un hombre le pidió a su copropietaria que le compre su alícuota, ¿no? ¿Por qué? Porque mediante una conciliación, y el conciliador acepta, ¿no? Ahí también hay un tema en el que se debe trabajar, ¿cierto? Y el Ministerio de Justicia también debe hacer. Definir en algún momento, tal vez con unos lineamientos sobre algunos asuntos. Hay un asunto, me adelanto en el tema, pero la accesión, por ejemplo, de la construcción en terreno ajeno. Hay algunas personas que dicen que no es conciliable, pero es perfectamente conciliable. Porque si mañana sobre mi terreno un tercero construye algo, ¿cómo no voy a llegar a un acuerdo sobre eso? Hay normas en el Código Civil respectivo a eso, es el típico caso de accesión artificial. No es la accesión natural, no es la accesión artificial. Eso puede ser materia de acuerdo, ¿sabes qué? Te lo vendo. O ese pedacito de terreno, llegamos a un acuerdo y te lo vendo, ¿no? O me da la mitad del edificio. O me permites usar y disfrutar del bien durante 20 años, ¿sabes? Diversas cosas. Eso se puede decir perfectamente un acuerdo conciliatorio. Se le dirá,
hay que hacer entender a las personas que este no es un juicio, como dicen, ¿no? Hay gente que quiere apelar conciliaciones, ¿no? Que presentan quejas, y bueno, ahí también pecan a veces la administración en aceptar unas cosas así, ¿no? Lo que se trata es que es una cosa acelerada, rápida, ¿no? No se trata de un proceso. Le piden, hay gente que cree que esto es un proceso de conocimiento, no, no es así, ¿no? Que presentan pruebas, oposiciones, no, no. Esto simplemente se trata de un acto, que es la audiencia, que se puede, bueno, prorrogar, partir, pero físicamente, temporalmente, pero es un acto, nada más. Si no te ponen de acuerdo, y ahí vienen a denunciar a la centro de conciliación, denuncian al conciliador, denuncian a todo el mundo, ¿no? Cuando no se llega a un acuerdo. La economía va de la mano a eso, ¿no? Los menores actos procedimentales posibles, ¿no? Hay audiencias, alguien me comentaba hoy en la mañana que, por ejemplo, hay audiencias, varias personas, y esa audiencia se prolonga. ¿Por qué? Porque el conciliador cita primero un grupo, cita primero a otro, porque son, digamos, pretensiones ligadas. Bueno, eso sí puede realizarse, ¿no? Pero no vamos a una audiencia eterna, no puede ser. La confidencialidad de los actos también. Bueno, eso es un poco difícil ahora, ¿no? Porque, bueno, por los medios se publica cualquier cosa por las redes sociales, pero debe ser una guía en el trabajo conciliador. Y la imparcialidad a la hora de redactar el acuerdo también, ¿no? No pegarse, sino. Y otra cosa más, hay que ser muy claro en el acuerdo conciliatorio. Preguntando a la parte se entiende, o sea, esto es lo que querían, ¿no? Confirmar. A veces hay conciliadores que dicen, ya que se vaya, que está bien, puede ser. Estarás cansados en algún momento. Pero no hay nada más importante que, como dicen, contrato para un niño de 3 años, ¿no? Esto es así, 1, 2, 3 y 4. Para no dejar nada, luego una interpretación que podría ser error. La situación de la conciliación en el Perú en torno al intento obligatorio, está en este cuadro, se lo voy a alcanzar, donde es obligatorio desde noviembre del 2000, ¿no? Es en Arequipa, Trujillo, en el cono norte del Lima, luego ya se extendió prácticamente a todo Lima, ¿no? Cusco, Huancayo, Cañete, Huaura, Santipiura desde el 2010, aún no es acá en los otros departamentos. Por acá está Huancayo, hoy temprano, Ayacucho, Huanco, Huamanga, Huancuitana en 2012, Huancay, Paco, Rodríguez, Tambopat. Cada distrito es un distrito conciliatorio, ¿ya? No es igual a las Cortes Superiores. Cada provincia, perdón. Pero es 190 distritos conciliatorios. Chincha, Pisco, Rioja, Satipo y La Guaylas también. Guaral, Fresñafe, Cayoma, Lamar, Chanchamayo de 2018. San Ignacio, Jauja de 2020. Islay, Maricalcás de 2020. Azanga, Guari, Chepén. Celentina, Jope, Paita, Zapampa, Jipicachi, Huarachiní. En materia familiar es facultativo conciliar. Esto también, bueno, es una discusión legal, pero la verdad creo que ahí no debería hacerlo, ¿no? Porque, claro, la premura del proceso de alimentos llevaría a eso, ¿no? Pero con lo que está demorando una emisión de alimentos, no sería nada malo de que mejor pasaran primero por la conciliación. Hay un proyecto de, además, crear un tribunal arbitral en materia alimentaria, ¿no? Que es semana pasada y que se está desarrollando, ¿no? Esperemos pues que se pueda crear y que tenga relatividad. ¿Qué se puede conciliar extrajudicialmente? Son derechos disponibles aquellos cuya titularidad corresponde únicamente a los particulares, pudiendo estos disponerlos libremente, considerando que tienen un contenido estrictamente patrimonial. Y aquí hay un tema. Yo puedo disponer, la disposición, ¿qué significa? Que yo puedo transferir mi derecho a terceros, puedo negarme a disfrutar de mi derecho o rechazar mi derecho, o sea, derecho subjetivo. Y si estamos hablando de derechos estrictamente patrimoniales, estamos hablando de derechos personales, obligaciones y derechos reales. Un centro de conciliación no aceptó que en un accidente de tránsito una persona no quisiera recibir digamos, un monto por resarcimiento, ¿no? Simplemente llegar a un acuerdo de reparación del vehículo, pero no, nada que ver con, y eso que quedó mal una pierna, ¿no? Eso es un derecho disponible. La responsabilidad se dice un crédito. ¿Que puedo cobrarlo o no puedo cobrarlo?
¿no? Pero acá, ¿qué viene? Y acá sí es una crítica que lamentablemente a los superiores jurídicos en el Perú les puede caer. Hay mucha ignorancia. Y cuando uno en el ámbito del derecho no conoce las categorías, se pone a juzgar como el rey Salomón, ¿no? Lo que me parece moralmente, ¿no? ¿Cómo va a dejar de pagar el resarcimiento si está cojito? ¿No? ¿Cómo? Pero no es así, pues. Y la responsabilidad civil es una fuente de la obligación. Está clarito. ¿Cómo voy a negar la posibilidad que alguien no quiera? O sea, que no quiera cobrar, es un problema. No quiere cobrar, ¿no? Entonces, derechos disponibles. No entran acá las normas de carácter imperativo. ¿Qué cosas son esas normas de carácter imperativo sobre las cuales no cae ningún tipo de negociación? Vamos a ver. Normas o situaciones reguladas por el derecho administrativo no entran. Por el derecho penal tampoco, ¿no? Y normas imperativas en el ámbito de familia o en el ámbito patrimonial, ¿no? El orden público es afectado por eso, ¿no? Y es conocido que cualquier acto jurídico que afecta el orden público, al título quinto, al título preliminar, es nulo. Asimismo, son también derechos disponibles los que no siendo necesariamente patrimoniales pueden ser objeto de libre disposición. La pensión alimenticia. No puede negar uno, pero sí puede establecer los montos. ¿No es cierto? La frecuencia de pago, la forma de pago. Bien, tenemos las dos modalidades de la conciliación extrajudicial, que es la presencial, y luego por medios electrónicos otros medios similares. Fíjense usted, la presencial en realidad, para ser sinceros, creo que es la más adecuada, ¿no? Porque si hablamos de persuasión, como una virtud del conciliador, es bien difícil que haga persuadir en la pantalla, ¿no? Porque la gente está en otras cosas, ¿no? Incluso los pobres jueces también se audiencia, ¿no? Prácticamente es una lectura de algo que ya tienen escrito, ¿no? Y luego, la promesa electrónica con otros medios similares, donde la competencia se prorroga cuando se trata de una conciliación conjunta, una solución conjunta. Sin embargo, esto es inevitable, ¿no? Cuando hablamos de personas que están a distancia, o cuando ambas quieren llegar. Pero, y no me van a dejar mentir los conciliadores, es que tratándose de familia no hay nada mejor que esto, ¿no? Porque lo otro, he visto algunas audiencias en que apagan la cámara pero no se pueden ver, ¿no? El acta de conciliación es un documento que expresa la voluntad de las partes, es un acto jurídico el acta, y contiene una de las formas de conclusión del procedimiento conciliatorio. Y esto es lo más importante junto con la capacidad del conciliador de establecer fórmulas conciliatorias que tiene la conciliación. Es que la conciliación constituye mérito ejecutivo, o tiene un título ejecutivo. Pero ¿cuál es el problema? Algunos no entienden esto. El mérito ejecutivo es, evidentemente, lo que uno va a ver al Código Procesal Civil, ¿no? ¿Qué cosa tiene el mérito ejecutivo? La letra de cambio, el pagaré, la transacción extrajudicial, etc. Sin embargo, hay un ejemplo que es poco práctico. Algunas personas llegan a acuerdos en materia alimentaria y aceptan la retención en planilla, ¿no? Dicen ya, el 50% de sueldo, el cual será retenido por la empresa, ¿no es cierto? Y luego depositado por esta en la empresa tal. ¿Cómo pasa cuando en un proceso de alimentos se establece una cautelar o se pone pues, la retención? Y las empresas están obligadas a hacerlo. Sin embargo, se dan casos en que personas jurídicas privadas y públicas les llevan el acta y dicen, no, que la ejecuten por la vía judicial. Oye, ¿cómo haces eso? Si precisamente yo estoy aceptando una manifestación de voluntad, en donde digo que me retengan, ¿por qué ahora me dicen que no? Que tengo que ir al proceso judicial. Ese es un despropósito enorme. Lamentablemente, y esto sí tengo que ser muy claro, la ley de conciliación, pues, para cambiarlo, no se queda al Congreso. Y no creo que la conciliación, lamentablemente, hoy sea una de las cosas más importantes de ejecutar los juristas en el país. Y para llegar al reglamento, es el Ministerio de Justicia el que debe cambiar, y obviamente en una serie de consultas con otras entidades. También es otro problema.
de cambiarlo. Pero entiendo que esto se podría solucionar con un lineamiento y que sea público, ¿no? No tiene por qué. O sea, claro, el acta tiene mérito ejecutivo en la medida que vale como una letra de cambio, pero si yo dispongo, yo manifiesto, por eso es un acto jurídico, manifiesto mi voluntad de que me retengan y teniendo más que el título ejecutivo, sino el valor de documento oficial que tiene un acta de conciliación, eso debería obedecerse inmediatamente. Ojo, no es el caso en donde dice el 50% de los ingresos del señor será para alimentos. Algo me dicen que me retengan. Eso lo puedo discutir. ¿No? Eso puede ser, pero yo no he dicho que me retengan. Yo lo voy a pagar voluntariamente cuando tenga. Ahí podrían y luego se va a proceder de discusión. Pero cuando hablan de la palabra retención, no debería suceder esto. Eso va en contra de la celeridad del procedimiento conciliatorio y de sus resultados. Muy bien. Vamos a tocar algunos aspectos generales de la problemática de los centros de conciliación extrajudicial, la que más o menos hemos visto algunas cosas importantes. Uno de los problemas de la conciliación privada es que lamentablemente se ha venido observando a esta conciliación como un favor, ¿no? O como una actividad no lucrativa. Entonces, ¿quiénes pueden abrir centros de conciliación? Personas jurídicas, sin fines de lucro. Asociación, comité, fundación. Esto es por una mala percepción de la conciliación. La conciliación puede ser perfectamente una rama de trabajo y de lucro para un profesional. Y eso no es malo, ¿no? Esta es una visión caritativa de la conciliación. Más bien eso perjudica a la conciliación. O como dice, es una sociedad, no. Genera además incluso un aspecto negativo en un litigio de carácter patrimonial. No está bien que sea así. Es más, para la difusión de la conciliación se necesita dinero. ¿Y qué mejor que una empresa que se dedique al rubro conciliatorio para invertir dinero en difusión? Porque al decir la empresa, yo soy el centro de conciliación, venga a conciliar, lo que está haciendo es valorando el mecanismo, ¿no? Y eso beneficia a todos. Entonces, fíjense ustedes nada más los centros de arbitraje, ¿no? Los más famosos son de la Cámara de Comercio de Lima a nivel nacional, el Centro de Arbitraje de la Católica y el AmCham, ¿no? La Católica lo maneja como una empresa, y el AmCham y la Cámara de Comercio, y acá la Cámara de Comercio de Huancayo, pero no manejan a nivel empresarial. Alguien dice, no, que hay que ser caritativo. No. Además, ¿está prohibido el honorario de un conciliador privado? No. Y ahí conciliadores cobran bastante alto, ¿no? Porque así lo consideran. Entonces, esto de que por eso la razón de ser de la constitución de un centro de conciliación extrajudicial ha variado, ¿no? Hoy sí ya se ve como un asunto en donde pueden haber ingresos económicos y opciones laborales, ¿no? Además, hay cuestiones de eficacia tributaria. Tributan, pues, ¿no? Tributan. Entonces, hay planillas, ¿no? Yo trabajé en un centro de conciliación y giraba recibo por honorarios profesionales, ¿no? ¿Y que no tributa por conciliación? Claro que sí. Entonces, esa es una mala imagen. Una idea de que, como es sin fines de lucro, van a ser mejores personas, van a proponer la cosa. A mí el lucro me puede ayudar a resolver un conflicto. O sea, si me pagan bien, yo resuelvo todos los conflictos del mundo, ¿no? Si me pagan bien. A los señores conciliadores que trabajan en los centros de conciliación gratuita, a ver qué le digan que trabajen gratis. No, pues, tienen derecho a cobrar, ¿no? Esta idea de que el servidor. Entonces la gente, tanto en el ámbito privado como público, cobra por el trabajo que hace. ¿Se le puede reclamar que trabaje bien? Claro que sí, pero ambos cobran por el trabajo que realiza. Este es un tema que debería cambiar en el ordenamiento jurídico. Que lo diga yo como funcionario público es un reconocimiento de que la situación no es la correcta. Segundo, la persona jurídica de derecho público y privado que solicitan la autorización para funcionar como centro de conciliación deben constituirse como operador del sistema conciliatorio a fin de que puedan ser responsables
solidarios en caso se les sancione con multa por infracciones a su función conciliadora o en caso de ser responsable de ocasionar perjuicio, una indemnización. Se convoca a la persona jurídica que solicitó la autorización del referido centro, además de coadyuvar en el cambio directivo del referido centro en caso de fallecimiento del presidente. Claro, hoy normalmente un centro de conciliación se convierte en una asociación civil y esa asociación civil forma el centro de conciliación. No es que la asociación sea el centro de conciliación, pero al final necesitamos un responsable, no porque los conciliadores sean malos, sino que debe haber en el universo de conciliación alguien que emite un acta cuando no hay un acuerdo. Entonces eso no es lo correcto, ¿no? El artículo 40 y 41 del Decreto Supremo 008 define y establece las condiciones para el procedimiento de renovación de la habilitación de los conciliadores extrajudiciales. Sin embargo, para hacer efectivo este acto de la administración resulta necesario lograr el procedimiento. Fíjense, la ley exige la renovación. Pasados 5 años. Pero, increíblemente, nadie se renovó. ¿No? Correcto. ¿No? Y cuando yo asumí la dirección en enero, pregunto, ¿y qué pasa con este procedimiento? Han venido de la PCM a decirnos que esta es una barrera burocrática. ¿Por qué? Porque dicen, ¿acaso al abogado le piden revalidarse cada 5 años? Yo considero que eso es una explicación errónea, ¿no? Tal vez la dijo un ingeniero. Porque, ¿qué pasa? Una cosa son los títulos profesionales, que evidentemente no requieren una revalidación, porque esto es una carrera profesional que se estudia durante 5 o 7 años, ¿no? La del médico, del abogado, etc. Pero otra cosa es la condición del conciliador, que no es una profesión, que se estudia mediante un curso. Y digamos, esa pequeña debilidad formativa, porque solamente un curso, debería obligar al conciliador a actualizarse, ¿no? O a mejorar. Por eso es, para mí, la revalidación sí debería darse. Pero como bien dice la autora, y como es notorio, además del movimiento, no hay una revalidación. Claro, se dice barrera burocrática porque por las puras y porque cuesta, ¿no? Obviamente tampoco acá vamos a hablar de una cuestión onerosísima, ¿no? Hay aquí, además, una exigencia de muchos sectores que piden la revalidación. ¿Por qué? Vamos a hablar con absoluta sinceridad en un caso, ¿no? Muchos conciliadores a nivel nacional han tomado la conciliación como un trabajo adicional a su condición de abogado. O sea, y ahí es un conciliador está al ladito nomás, ¿no? Y no le dan la importancia de vida. Entonces, la verdad llega a hacer una conciliación y él dice, ¿tienen acuerdo? No, anda, entonces firme después que no. Nada más, ¿no? Entonces esa no es la idea. La idea es que el conciliador tenga interés en su trabajo, la idea es que el conciliador tenga intenciones de desarrollar lo que conoce, ¿no? Las habilidades que ha adoptado, que ha asumido, o que ha llegado a tener luego de estudiar, ¿no? ¿De qué me sirve ahí que saco fotocopia y luego soy conciliador? Eso sí lo he visto. El conciliador tenía librería, ¿ya? Al lado del Poder Judicial. Estaba saque, copia, vendía gato, que hay conciliador, pero subía. Porque su carta tenía su visita redonda, le había bajado. Y ella está firmando el arte. Copia, ¿no? Pero no tiene derecho a ganarse la vida como sea, ¿no? Como puede, aparte. Pero la consideración de la idea es que tenga, pues, un resultado, ¿no? Al menos, ¿no? Muy bien, entonces, este tema de la revalidación o la renovación de la habilitación es una exigencia de muchos sectores. Hace poco un congresista preguntó precisamente si en la ciudad de Chiclayo cuántos habían revalidado. Y entonces dijimos, no hay nadie revalidado. ¿Por qué? Porque no hay procedimientos, ¿no? Entonces no depende de mí también, porque los procedimientos vienen arriba, ¿no? De la media y otra cosa. Así que bueno, este es otro tema por tocar. Luego, la adscripción de conciliadores extrajudiciales a los centros de conciliación extrajudicial autorizados por el MIJUC debería ser de aprobación automática
y de fiscalización posterior. Eso también es un tema que debemos de cambiar. Estoy haciendo una autocrítica en realidad a las normas y a la manera en que se ve. No hay nada mejor que el control posterior en todo. Porque si yo voy a ponerme a dudar de todo, ¿no? Me convierto en un torquemada, ¿no es cierto? En un seguidor de la Inquisición, donde veo maldad en todo el mundo. Entonces, para todo hago controles cognitivos y eso quita tiempo. Tiempo, dinero, ¿no es cierto? No hay nada mejor que el control posterior, porque hoy la forma de control posterior son incluso estadísticas y se puede llegar a descubrir si algo es irregular. Por otra cosa adicional, que el usuario también se queja y permanentemente. O sea, hay distintas formas de controlar el trabajo. A fin de agilizar el cambio de conciliadores para que el Centro de Conciliación Extrajudicial continúe ejerciendo la función conciliadora, debiendo extenderse al cambio de capacitador en los centros de formación y capacitación de conciliadores judiciales. Es decir, tanto los conciliadores como los capacitadores deberían tener una inscripción automática y luego un control posterior. Además, por una razón que también te debo confesar, son cerca de 3.000 centros de conciliación. Para la supervisión de todos los centros de conciliación, el mismo cuenta con 5 personas. Eso es imposible. Eso es imposible, ¿no? O sea, lo que pasa es lo siguiente. Cuando en el año 98 se decide adoptar este tema, no se sabía, no se planificó, no se vio hacia dónde iba a crecer. En otros países, la conciliación es un tema privado, de promoción privada, y la eligen las cámaras. ¿Saben ustedes hoy a proponer una ley de crear un ente regulador de los centros de arbitraje? Mañana le tiran 8 bombas atómicas a los centros de arbitraje. Porque lo que menos quieren ellos es la intervención estatal. Sobre todo por el control de la objetividad de los lados. Ya bastante tienen con el recurso de nulidad de los lados en materia de arbitraje. En la conciliación, en cambio, sí hay intervención pública. En todo lado. Desde la autorización de centro. No hay un proceso de autorización de centro de arbitraje. No existe. Y fíjense que ahí las cuantías pueden ser mayores. Y los problemas pueden ser mucho mayores si no miren el tema de los arbitrajes de dólares. Pero nadie, eso, además por esencia, los propulsores del arbitraje eran muy liberales en los años 90. Dijeron jamás, pero jamás es el Estado de intervenir. Y la verdad, salvo estos temas de escándalo mediático, no le ha ido tan mal el tema de esto. Tan es así que el propio Estado imperativamente se mutila sus atribuciones de ius imperio y decide someter sus controladores a materia de contratación al arbitraje. ¿No? ¿Por qué? Pero en materia de conciliación hay una rigidez extrema, ¿no? Ustedes se sorprenden, sí son 5. Y si supiera cómo otras áreas, mejor no le digo, pues ya no trabajo acá, ¿no? Entonces, en el área de acreditación de cursos, por ejemplo, ¿por qué? Obviamente el presupuesto público es reducido, ¿no? Pues, obviamente para los centros de conciliación gratuita del Ministerio de Justicia, sí tiene que haber un andamiaje burocrático que guíe, que otorgue recursos y que maneje estos temas. Pero para la conciliación privada, tal vez la idea es un poco más de liberalidad, un poco más no de libertinaje, sino de libertad en el nacimiento. Porque al final, ¿saben qué? Lamentablemente en la conciliación se sigue pensando para personas, se dice, ¿no? ¿Quién va a conciliar? No, eso nomás que tienen un problema de alimentos sin sol. Por eso ellos no entienden, ¿no? Pero no es así. Uno puede conciliar millonadas, o problemas empresariales muy grandes, o litigios sobre derecho, o controversias sobre derechos reales bien importantes, ¿no? Y se puede llegar a acuerdos conciliatorios actas de conciliación complejas, como existen contratos complejos, como existen arbitrajes completos. Entonces, mientras es una actitud, ¿no?, de menospreciar la conciliación, no pasa nada. Ahí perdemos mucho, porque es un enorme paso eso, ¿no? Ahí se puede acabar el conflicto, ¿no? Entonces, este tema de agilizar. Ahora, es necesario que los centros de conciliación extrajudicial autorizados por el Ministerio
Y este es un tema también que de repente me están viendo muchos conciliadores privados, ¿no? Tenemos también escasez en el espacio para los archivos, ¿no? También la ley sin saber lo que no, es que no hay peor ley de la que no ve la realidad, ¿no es cierto? Mañana sale la ley que llevan sapos y hemos esperado por la ventana a ver cuál es el primer sapo que cae, y no va a ser así, ¿no? Se otorgó al Ministerio de Justicia la obligación de recibir los acervos documentales de los centros de conservación que hicieron, por diversos motivos. Cuando el Ministerio de Justicia tiene este espacio menor para todos. Entonces estamos en fila. La doctora no nos dejará mentir, los propios centros de conciliación del MINCU no tienen espacio para sus archivos. Y son bastantes, porque son experiencias conciliatorias, ¿no? A ver, aquí también hay un tema. En tanto también esos acervos documentales a la dirección, esto debe elegirse por las normas emitidas por la Dirección General de la Nación. Por tanto, se debe poner en reconsideración la modificación de los artículos relacionados a la gestión documental, con especial atención a los puntos en materia de microformas. Claro, la idea es que en algún momento todo esto se transfiera en digital, ¿no? Pero no en el PDF normal, sino no lo que se llama microformas, un PDF con certificación oficial, ¿no? Claro, esto va a tomar tiempo, ¿no? Y mientras tanto, cuando ustedes vayan una vez a la dirección de conciliación, van a ver rumas de cajas de centro de conciliación. Y hay gente que viene y dice, tengo mi acta de conciliación del 2002. Ay, Diosito. ¿Cómo se encuentra eso? Me parece que hay funcionarios que parece que tienen memoria de mamut, no de elefante, y se acuerdan, ¿dónde viene esta caja? Está ahí y ni lo encuentran. Hay que dar imprime esta gente, ¿no? Pero bueno, entonces, como vimos, sí. En resumidas cuentas, ahí les paso también al doctor las informaciones sobre la dirección. En resumidas cuentas, el proceso conciliatorio en el Perú, iniciado a fines de la década de los 90, no ha cumplido los objetivos que se planteó. Porque se pensó que la conciliación iba a ser una situación masiva. Esa era la esperanza por un Perú de Flores Nano, que fue la que impulsó este tema de la conciliación, ¿no? Se creyó que la gente pues iba cual mansa paloma, ¿no? Iban a ir a la conciliación, iban a pisar algodón dulce, ¿no? Y se iban a sentar, y eso no es verdad. Entonces, ¿qué necesita la conciliación? Mucha difusión. No existe difusión. Ni los centros nacionales públicos, ni en los privados. Eso porque esta frase famosa en la cultura de paz, en realidad, en muchas cosas es canto de sirena. Entonces, falta una mayor discusión, como lo ha hecho, por ejemplo, el arbitraje, ¿no? Que se ha conseguido posicionar. Hay una serie, y acá no toqué ese tema porque, bueno, el tiempo no me lo da, pero, por ejemplo, hay que mejorar mucho en el tema de capacitación. Los cursos están volviendo a ser presenciales, por ahora. ¿Por qué? Porque en pandemia, yo soy conocido, había cursos donde de repente un capacitador estaba en 6 cursos a la vez. Era un hombre omnipresente, ¿no? Casi divino, que estaba en todos los cursos, ¿no? O de repente, habían varios alumnos que eran espectros, ¿no? Eran unas presencias fantasmales que se aparecían como ánimas y nunca estaban en los cursos, ¿no? ¿Por qué? Porque la virtualidad lleva a eso, ¿no? Cuando uno lleva un curso virtual, uno va a tener que hacer un esfuerzo de ser auténtico para aprender, ¿no? Porque si no, dejo aprender y me voy, ¿no? Como mis alumnos que hay en la universidad. El presente, digo, sí, y a veces se olvidan de apagar, ¿no? Y se escuchaba el PlayStation, ¿no? O se escuchaba que estaban viendo el fútbol. Bueno, entonces, ese segundo tema, la capacitación y los centros de capacitación, llamados para que sean conscientes de la labor que están haciendo, ¿no? Un mal conciliador, como cualquier otro profesional o cualquier otra persona dedicada a un oficio, puede llevar a una situación negativa a las personas que está asesorando o apoyando. Y finalmente, y esto sí, hace falta el mismo estado de poder de conciencia de la importancia del proceso, ¿no? Darle la discusión, los recursos requeridos y las modificaciones. Las modificaciones normativas en realidad son bien sencillas. ¿Saben a qué hay que consultar? A los miles de conciliadores que están en los centros de conciliación, a los capacitadores a los que no se les consulta, a los conciliadores gratuitos del Ministerio de Justicia que conocen tanto este tema, y al personal que tiene años, ¿no?
Pero si yo hago la norma encerrado en el Partenón, en mi palacio, ¿no? Pensando que así debe ser el mundo, así no va a funcionar. La idea entonces es, en un futuro, la sociedad adopte la conciliación como algo serio, como algo que realmente sea eficiente y como algo que es lo más importante, ¿no? Que disminuya la conflictividad de la sociedad. No hay nada, a veces esa frase vieja que más vale mal arreglo que un largo juicio, ¿no? Pero en este caso, al menos vale un arreglo donde las partes puedan ganar algo y evitar, porque el conflicto, siempre un conflicto objetivo pasa a un subjetivo. El que me dé 1000 soles, mañana no es el que me dé 1000 soles, sino el maldito que me dé 1000 soles, ¿no? Y después se convierte en el miserable que voy a matar porque me dé 1000 soles, ¿no? Entonces, la cuestión es cortar esta conflictividad desde un inicio. Bien, esto es todo lo que tenía por exponer hoy. Les agradezco mucho su atención. Muchas gracias nuevamente al pueblo por la invitación. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, también damos pase a una ronda de consultas en la hubiera, ¿no? Porque eso es lo más importante de estas capacitaciones presenciales, que se necesita es la interacción, aprovechar al máximo la presencia del expositor, que a veces la tecnología en la virtualidad no nos permite esa conexión, ¿no? Entonces, doctores, creo que estamos prestos para poder atender las dudas. Aprovechemos esta idea del doctor Mario aquí en Huancayo, de que tengamos una respuesta inmediata y que mejor, pues, de primera mano, ¿no? Estamos atentos a sus consultas, también a los que están asistiendo virtualmente. Pueden activar sus micrófonos para poder hacer las consultas. Sí, dígame. Buenas noches. Adelante. Doctor Mario, buenas noches. Mi consulta va relacionado al tema de la conciliación virtual. Existen muchas dudas sobre el tema de la conciliación virtual, sobre todo sobre la conciliación, perdón, el tema de las firmas, ¿no? La firma digital, Sí. la firma electrónica, Sí. que si soy conciliador, imprimo, firmo, escaneo, mando, o me manda su firma, o lo tengo que tramitar ante RENIEC. Sí. No sé si nos puede dar más información. Sí, claro, fíjate, hasta el funcionario. Yo he tenido que cambiar 2 veces de DNI porque el chip no leía, ¿no? Existe una firma electrónica que tiene una validación en la RENIEC y eso, digamos, es lo que debería ser la regla, ¿no? Porque estas firmas escaneadas siempre han sido puestas en duda, ¿no? Usted sabe que a veces se corta un documento y se pone, ¿no? Pero, digamos, hoy tienen validez, ¿no? Pero la seguridad de un documento con firma electrónica es inviolable. Llegan muchos cuestionamientos y quejas a la dirección sobre este tema. De personas que no están de acuerdo. Es una cosa contraproducente, ¿no? Pero alguien, bueno, no es contraproducente, pero muy normal. Llegan a acuerdos y después no quieren reconocer. Y parte que eso, porque la firma la han pegado de otro lado y no han puesto, ¿no? Me refiero a las agencias virtuales, ¿no? Ahí es donde más se da, ¿no? Entonces, en ese caso, la firma digital, la tramitación de la firma es lo mejor. Creo que hay que pagar 10 soles, ¿no? Y la renegro toda esa firma. Tiene que tener un programita de Adobe, que es un poco dificultoso, pero se coloca ahí la firma. Y también da para firma masiva, incluso varios documentos, ¿no? Pero sí yo recomiendo eso. ¿Usted ha tenido problemas? Estaba bastante interesada en el tema de la conciliación virtual. Ya. Pero hace 2 o 3 semanas atrás se organizó una capacitación, ¿no? Donde una doctora, no recuerdo su nombre, señalaba que también como conciliadores podíamos simplemente plasmar la firma, la que se pega. Y después No, claro que sí. No hay solamente deben, necesariamente el conciliador tiene que tener la firma digital. Claro, es lo mejor, es lo mejor. Y las partes, Claro, claro. No, aunque hay conciliaciones que funcionan con la firma pegada, pero para evitar cuestionamientos es mucho mejor la firma digital. Pero la normativa que nos dice, doctor. No hay una obligación. No hay una obligación. Como conciliadora, claro, puede pegar mi firma, pegar, sí, puede pegar. Pero es mejor, pero es que eso ya va a entrar a la valoración luego del acta, ¿no? Y ese es el problema. Ese es el problema. Esa es la dificultad. Por eso es que la directora dice, no, la firma es mejor.
que no es muy costosa aparte, ¿no? Digamos, si fuera pues algo una cosa muy elevada, antes sí. Buenas noches, doctor. Mi pregunta está orientada a la emisión de las copias certificadas. Suele muchas veces una de las partes, las cuales ya hemos realizado el proceso conciliatorio, nos pide las copias de todo el expediente. ¿Nosotros debemos de entregar todas las copias certificadas o solamente volvemos a entregar el acta certificada? Mire, lo que se debe entregar, porque lo importante es el acta certificada. Pero hay muchos que desean, no, yo quiero todo el expediente. Eso también, ¿para qué? ¿No? Si lo quieren, es que depende. Por ejemplo, hay procesos judiciales que tienen todo el expediente. Y yo tengo que entregar firma certificada de todo el expediente, ¿no? De la solución, de la solicitud de conciliación ante el acta, ¿no? Pero no hay una obligación precisa de eso. En el acta sí existe. Yo recuerdo literalmente que tiene que ser certificada, ¿no? Podría uno decir el viejo adagio de la ley, ¿no? Lo que la ley no me exige, pues no hay que cumplir. O sea, pero, a ver, si usted podría certificar 10 páginas. Claro, es una cantidad mínima, pero claro. que somos todos. Sí, ya me imagino. Ahí no sería posible, pues, a no ser que pues, la remuneren bien para certificar, ¿no? Claro, si tiene libertad para eso, ¿no? Su obligación es la certificación del acta. Muy bien. ¿Alguna consulta más, estimados doctores? Doctoras. Podemos notar que tenemos mayor afluencia de damas el día de hoy, doctor. Sí, que las damas desean conciliar más que los valores, ¿no? Bueno, vamos, doctores, para poder dar finalización ya a este evento académico, nosotros queremos comentarles que Fordex desarrolla programas de capacitación a nivel de diplomaturas, programas de especialización, este tipo de conferencias también. Se están sumando ya también las pasantías internacionales. Tenemos convenio con la Universidad de San Buenaventura de Colombia. Tenemos ya también el convenio con la Universidad de La Rioja, España. Y nosotros, como ya tenemos su base de datos, vamos a estar informándoles de estas actividades académicas, ¿no? Para lo cual también ya tienen un descuento importante por ser parte de este grupo académico, ¿no? Asimismo, doctor, nosotros fomentamos también el tema de educación a nivel de posgrado y vamos a sortear precisamente una media beca el día de hoy entre los asistentes, ¿ya? Tenemos diplomaturas prontas a iniciar en lo que es psicología criminal, ¿no? Con mención en tema forense, con abuso sexual. Tenemos contrataciones del Estado y gestión pública, derecho administrativo. Todas estas clases son de esta manera, ¿no? Son interactivas, virtuales, y también ya de manera paulatina, retornando al tema semipresencial, ¿sí? Entonces, doctor, vamos a hacerlo de manera dinámica, ¿ya? Por favor. Tenemos una lista nosotros de, en total, 24 inscritos de manera presencial, pero algunos no han venido, ¿no? Y el resto que son virtuales, que también van a estar dentro de eso. Entonces, doctor, si nos puede dar usted un número que está presente, también es la condición, del 1 al 24. ¿No? Del 1 al 24. Sí. A ver. Seamos equitativos, como dice la conciliación, el número 12. 12. Muy bien. El número 12 corresponde a la doctora Cintia Álvarez Luna. Estará presente la doctora Cintia Álvarez Luna. Tal vez está también presente de manera virtual, sería bueno que aperture su micrófono y de esa manera nos indique, ¿no? Si no está presente, doctor, un siguiente número, por favor. El número de la suerte, entonces el 13. 13. Muy bien, corresponde a Katiuska González Miranda. Katiuska González Miranda, tal vez está de manera virtual. Katiuska González Miranda. Tampoco, otro número. El 10 de Maradona. El 10. La doctora Raquel Mesa Chanco. Raquel Mesa Chanco. Viva, ¿no? Virtual, ¿no? Doctora Raquel, virtual, tampoco está conectada, ya se desconectó. ¿Hasta que no Más oportunidad, doctor. Un número más, por favor. A ver, entonces, el 2. El 2. Tenemos. Kleini Luz Lázaro Laureano. ¿Se acaba de ir? Siguiente, doctor. Tenemos 5.
Sí, Sheila Paguacho Marzano. Doctora Sheila, doctora, felicitaciones, doctora. El certificado. Dentro de también vamos a adjudicarle media beca por beneficio académico. Muy bien, doctor. Antes de terminar, por favor, brevemente una breve conclusión o reflexión del tópico desarrollado, estimado doctor. ¿Cómo no? ¿Se puede acá? Claro que sí, doctor. Adelante. Nuevamente, hace 2 semanas que culminó un proceso de un curso de conciliación de la Escuela de Capacitación del Ministerio de Justicia. Vi la emoción que recibía en su certificación. Y no se me ocurrió nada más que decir que aquí la conciliación se toma en serio, ¿no? Y esa es la idea, ¿no? Que ojalá en Perú los operadores jurídicos, los políticos también, la administración pública en sí, tomen la conciliación como un mecanismo eficiente, real, que no solamente se quede en la última página de algún curso, sino que sea utilizado como algo que logre lo que lamentablemente el país hasta ahora no logra, ¿no? Que es una relativa paz social entre las personas. Basta prender la televisión para darse cuenta de lo contrario. Entonces, tomemos a estos métodos alternativos de la conciliación especial como algo serio, algo que nos sirva, algo que es útil, y tomémoslo también con la seriedad del caso, ¿no? Esa sería la reflexión. Y nuevamente, muchas gracias. Bien, doctor, muchísimas gracias a usted. Manuel, por favor. Muy bien, estimados doctores, para poder registrar una foto de la actividad académica, si en esta parte nos podríamos ubicar con el ponente, para poder tomar el registro, por favor.